Bien, y entonces lo que vamos a trabajar son problemas de aplicación de las derivadas. En particular, lo que vamos a llamar problemas de optimización. ¿Cómo podemos definir un problema de optimización? Como un problema en el cual ustedes van a tener una función, que generalmente se conoce con el nombre de función objetivo, y por ahí lo que ustedes quieren es tratar de optimizar esa función, vale decir, determinar para qué valores de la variable independiente esa función se hace máxima y o mínima. También en un problema de optimización podría interesarnos, a la vez de determinar dónde se maximiza o minimiza una función objetivo, de repente estudiar cómo se comporta, si crece o decrece para ciertos valores de la variable independiente. ¿Tá? Bueno, y todo eso, presencia de extremos relativos en una función, máximos y o mínimos, comportamiento de una función en lo que atañe al crecimiento o decrecimiento, se determinaba haciendo un estudio de ceros y signos de su derivada primera. Vamos entonces a empezar con un primer problema de aplicación, donde en este ejercicio me dicen se quiere construir un tanque abierto, sin tapa, de base cuadrada y lados verticales, con una capacidad de 4.000 litros. En la parte A te piden hallar las dimensiones del tanque para que sea mínimo el costo de la elaboración del mismo. Entonces, ¿por qué me voy a ubicar dentro de lo que sería un problema de optimización? Porque al leer la letra encuentro una función, que en este caso sería el costo de la elaboración, que tú querés optimizar, en particular hacer mínimo. Entonces, como hay una función objetivo y la intención de minimizarla, voy a decir que estoy frente a un problema de optimización. Lo primero que nosotros vamos a tener que hacer es decidir cuál es la fórmula matemática que corresponde a esa función objetivo, es decir, a ese costo de elaboración. Entonces, vamos a partir así. Acá me hice un croquis de lo que sería el tanque. La base del tanque es cuadrada, voy a suponer que el lado de la base es X y que la altura del tanque es Y. El único dato de que disponés es que el volumen de ese tanque querés que sea de 4.000 litros. La función objetivo entonces, como decíamos, será el costo, la voy a representar en general por una C, y el objetivo en este caso va a ser minimizarla. Ahora, como la función es costo, dinero que te cuesta la fabricación de este tanque, voy a asumir que hay un precio, llamémosle P en dólares, por unidad de superficie. Generalmente cuando ustedes van a comprar el material con el cual construyen el tanque, el costo del material viene dado por unidad de superficie. Tantos dólares por metro cuadrado o por centímetro cuadrado, por una unidad de superficie cuadrática. Muy bien. Vamos entonces a intentar encontrar una fórmula matemática que te permita calcular el costo de la fabricación. Entonces, podemos en principio dividir el costo total, como el costo de construir la base más el costo de construir la parte lateral. El costo de la base lo voy a determinar multiplicando el precio por metro cuadrado, que cuesta el material con el que construyo la base, por el área de la base. Y el costo lateral, como son 4 caras iguales rectangulares, podría decir que es el precio por unidad de superficie cuadrada, por ejemplo, metro cuadrado que te cobran, por el total de la superficie lateral. Y la superficie lateral son 4 caras iguales. El área de una cara sería entonces el área de un rectángulo, X por Y. Y aquí tenemos, en principio, una fórmula matemática para calcular el costo que involucra dos variables, X e Y. Fíjense que la otra letra que aparece en la fórmula, que es el P, no es una variable, porque en realidad ese precio por unidad de superficie que me van a cobrar ya está
fijado, estipulado, ¿está? Simplemente no conozco exactamente su valor. Ahora, si yo sé que la existencia de extremos relativos, así como el crecimiento y el decrecimiento de una función, requiere del estudio de ceros y signos de su derivada primera, yo voy a tener que derivar esta función. Pero, por ahora, ustedes solamente saben derivar funciones de una variable. Funciones que tengan como esta dos variables, por ahora no las saben derivar. La van a aprender a derivar cuando hagan facultad. Entonces yo me voy a tener que primero ingeniar para transformar esa función objetivo que tiene dos variables en una que tenga una sola. ¿Y cómo voy a hacer para deshacerme de una de estas dos letras? Voy a pensar en ese otro dato que me aportaba la letra y que aún no había utilizado, y que tenía que ver con el volumen del tanque. Ustedes saben que el volumen es área de la base por altura. O sea que el volumen, el área de la base es un cuadrado, es x cuadrado, y la altura es y. Como el volumen lo conozco y es 4.000 litros, sería 4.000 igual a x cuadrado por y. Y de acá podrían despejar el valor de la y y el x2 que multiplica, pasarlo dividiendo. Muy bien. Con esto, vos podrías volver a la función objetivo, cambiar la y por esa nube que acabás de obtener, es decir, por 4.000 sobre x2, y entonces hacer que la función costo, que hoy dependía de dos variables, te quede solamente en función de una. ¿Tá? Acá reduje, una x que multiplica en este término arriba con una que lo hace abajo, y termina siendo esta la expresión que a su vez voy a reducir a un solo término llevando a común denominador. Saqué a su vez el P de factor común arriba y esta es mi función costo, que depende de una sola variable. Bien. A continuación, sabemos que hay que estudiar ceros y signos de su derivada primera. Por lo tanto, primero voy hacia la derivada primera. ¿Cómo voy a derivar esta función? Para eso van a tener que pensar en si tienen que leerle esta expresión a alguien que no la ve, ¿cómo la leen? Y bueno, en principio yo la voy a leer como un K, una constante, que es el precio, por U. Según ello, dejás la K quieta y solo derivás el U. Acá me faltó la comita. Así que voy dejando el P quieto y derivo esto que es un cociente. Por lo tanto va a ser derivada del primero por el segundo, menos primero por derivada del segundo, sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo voy a derivar esto que está acá? Esto es una suma, así que va a ser la derivada de cada término. La derivada del x3, que será un 3x2, la derivada de esto, que es una constante, será 0 y por eso no aparece. Copié la x como está, copié el signo de menos, copié este paréntesis como estaba, y la derivada de la x, que será entonces 1. Me deshago de los paréntesis auxiliares que están arriba, agrupo términos semejantes, y entonces saqué un 2 de factor común también en ese numerador. Esta sería la expresión que corresponde a tu función derivada. Función a la que entonces le vamos a estudiar ceros y signos, es decir, para estudiar ceros y signos de esta expresión que viene a ser, si quieren la voy a leer como un cociente, voy a considerar arriba el 2p por x3 menos 8.000 y abajo el x cuadrado. Entonces voy a tomar mi numerador, lo voy a igualar a 0 para sacar sus raíces. El 2p es una constante, no se anula nunca porque no depende de x, y le voy a pedir entonces al x3 menos 8.000 que se haga 0. Y obviamente esto es un polinomio de tercer grado, entonces es dable esperar encontrar 3 raíces. Una de esas 3 raíces es 20, porque el 20 al cubo te termina dando 8.000. Entonces yo lo que hice fue bajar por Ruffini este polinomio por el valor 20. Recuerden que acá van los coeficientes del polinomio completo, ¿tá?
multiplicando al x3 hay un 1, x2 no hay, por eso colocaste un 0, x no hay, por eso colocaste un 0 y luego el término independiente. Y efectivamente me bajó por 20 porque tengo un 0 en el último casillero. Y acá se obtiene un cociente, un grado menor, que contiene a las otras raíces que te faltan hallar. Lo igualé a 0, como es de segundo grado, le apliqué Bhaskara y al hacerlo me quedaron raíces imaginarias, porque me queda un discriminante negativo. Así que cuando voy al numerador a colocar todas las raíces reales que él tiene, hay una sola raíz real, arranco de este lado a la derecha, con el signo del término de mayor grado en ese numerador, que es positivo, paso por una raíz simple, cambio. Y en el denominador, donde tenés la raíz doble cero, arranco de este lado con el signo del término de mayor grado y por pasar por una raíz doble, repito. Bajo todo a un solo eje. Recuerden que el valor que anula el denominador en el cociente es un no existe, bajas el 20 y te queda más dividido más es más, menos dividido más es menos, menos dividido más es menos. Y acá, valores donde se anula la derivada primera y hay un cambio de signo indican presencia de un extremo relativo. Zonas negativas de la derivada primera, función de partida decrece, zonas positivas crecen. ¿Y por qué tengo tachado del 0 a la izquierda? Porque en todas estas funciones, problemas de optimización que se vinculan con una situación de la vida real, ustedes no solamente tienen que atender a lo que sería el dominio intrínseco a la fórmula matemática, o sea, el dominio que tiene que ver con los problemas de existencia de esa fórmula matemática, sino también a lo que tiene que ver a lo que están representando aquí las variables. Tú no te olvides que la X, que es lo que tenés sobre este eje horizontal, representa la longitud del lado de la base. Y en este caso nosotros dijimos que no tiene sentido tener una X negativa, porque no puedo tener una longitud negativa. Por lo tanto, si no tiene sentido tener una X negativa, las X negativas se borran del mapa y solamente vas a atender a lo que queda dentro de una zona de coherencia, por lo que representa esa X. Y entonces veo que para minimizar la función objetivo, que era el costo, la X valdrá 20. Pero si la X vale 20, la Y estaba vinculada con ese valor a través de esta nube, y será entonces 4000 sobre 20 a la 2, 4000 sobre 400, y eso te va a dar 10. Así que las dimensiones del tanque que minimizan el costo son X20 y 10. ¿Pero qué unidades? Y acá, cuidado. Ustedes vinieron arrastrando, cuando pensaron en cómo escribir el I en función de la X, el valor del volumen, que era de 4000 litros. Pero esos 4000 litros, vamos a recordar, en un litro hay 1000 centímetros cúbicos. En 4000 litros habría tantos centímetros cúbicos. O sea que en realidad el volumen, los 4000 litros, deberían haber sido 4000 por 1000, o sea, 4 millones de centímetros cúbicos. Si vos hubieras usado una V que estuviera en centímetros cúbicos, entonces sabés que la X y la Y te hubieran dado en centímetros. El problema es que yo dejé en mi expresión 4000. Entonces, si ese 4000 no corresponde a centímetros cúbicos, ¿a qué corresponde? Bueno, vamos a pensar que en las magnitudes de longitud, en la magnitud longitud, tú tenés metros, decímetros, centímetros. Para ir de metro a decímetro multiplico por 10, de decímetro a centímetro nuevamente por 10. O sea, para ir de una unidad a la siguiente, multiplico por 10. Supongamos que tengo dimensiones cuadráticas, o sea, de superficie. Para ir de los metros cuadrados a los decímetros cuadrados, multiplico por 100.
Y de decímetro cuadrado a centímetro cuadrado, nuevamente por 100. Ahora, si yo tengo unidades cúbicas, metro cúbico a decímetro cúbico, multiplico por 1000. Y de decímetro cúbico a centímetro cúbico, otra vez por 1000. O, si voy al revés, de centímetro cúbico a decímetro cúbico divido entre 1000, de decímetro cúbico a metro cúbico vuelvo a dividir entre 1000. Entonces, estos 4 millones de centímetros cúbicos en realidad corresponderían a 4000, divido entre 1000, decímetros cúbicos. Entonces, si vos dejaste 4000, estaba en decímetros cúbicos, X e Y tienen que estar en decímetros. Entonces, en realidad este 20 y este 10 estaban en decímetros. Cuidado, porque el tanque que vas a construir, 20 decímetros son 2 metros y 10 decímetros, 1 metro de altura. Ojo con las unidades. Muy bien, ¿qué pide la parte B? La parte B pide justamente determinar a cuánto asciende ese costo mínimo de producción si te cobran $25 por metro cuadrado. Me estás dando la P, el precio por unidad de superficie, pero ojo que son $25 por metro cuadrado. Y nosotros, volvamos a la fórmula del costo, dijimos que la X en todo este razonamiento tiene que estar en decímetros. Ergo, P, para que guarde su coherencia, tiene que estar en dólares por decímetro cuadrado, no en dólares por metro cuadrado. Entonces vamos a tener que hacer una transformación. Si, acá está, me cobran $25 por metro cuadrado, recordá que para ir del metro cuadrado a los decímetros cuadrados, multiplico por 100. Entonces, $25 por metro cuadrado es lo mismo que decir $25 por cada 100 decímetros cuadrados. Así que por cada 1 decímetro cuadrado, X. Y esto sería 25 por 1 sobre 100, o sea que en realidad el precio por unidad de superficie es de $0,25 por decímetro cuadrado. Así que cuando vos vayas a la fórmula de costo, ojo que el P que tenés que utilizar es de 0,25, porque tenía que ser precio por decímetro cuadrado, ya que el 20 que aparecía como X estaba en decímetros. Y entonces sí, el costo será de $300. Si vos acá hubieras puesto 25, te hubiera quedado un costo de $30.000, que no tiene nada que ver. Bien, vayamos al segundo problema. En el segundo ejercicio me dicen que se va a construir una tienda de campaña en forma de pirámide regular cuadrangular, o sea, una pirámide de base cuadrada. Para una superficie lateral dada, no está muy claro si es la superficie lateral total la que conozco o si es la de una de las caras. Son 4 caras laterales iguales. Supongamos que ustedes conocen el área total lateral, como está formada por 4 caras iguales, en realidad igual de todos modos, dividís entre 4 y conoces el área de una cara también. Bien, te piden hallar la razón de la altura a un lado de la base cuando el aire contenido dentro de la tienda es máximo. Bien, ¿qué se entiende por razón? La palabra razón en matemáticas se utiliza como sinónimo de comparar. Cuando yo quiero comparar dos cantidades, lo puedo hacer de dos formas. Mediante una resta, que se conoce con el nombre de razón aritmética, con la cual estaría determinando el exceso de una cantidad sobre la otra, o mediante un cociente, estableciendo lo que se llama una razón geométrica. Cuando vos haces el cociente para comparar, estás pretendiendo determinar cuántas veces entra una cantidad en la otra. Como en este caso a mí me hablan de plantear una razón, una comparación entre la altura y
la longitud del lado de la base, que supongamos que es X, y no me aclaran si es una razón aritmética o geométrica, voy a sobreentender que es geométrica. Entonces, cuando vos me pedís que yo halle la razón, en realidad me estás pidiendo que yo determine el cociente entre la altura de la carpa y la medida del lado de la base. ¿Está? Ahora, cociente entre la altura y el lado de la base, cuando además estás cumpliendo con el requisito de que el aire contenido dentro de la tienda sea máximo. Vamos a recordar a su vez que el aire es un gas y el gas ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. Ergo, si vos querés que la cantidad de aire contenida en la carpa sea máxima, en otras palabras, me estás diciendo que querés que el volumen de la carpa sea máximo. Y acá está surgiendo, vinculado a toda la situación, una función objetivo, que en este caso sería el volumen de la carpa, que yo voy a querer maximizar. Por eso la resolución de este problema se vincula con un problema de optimización. Así que, función objetivo el volumen, mi objetivo es maximizarlo, y de alguna manera no es eso exactamente lo que te pido, sino que quiero que establezcas el cociente entre la altura h de la carpa y x, longitud del lado de la base. Vamos a un croquis. Acá está. Una pirámide regular de base cuadrada, lado de la base le llamé x, la altura de la carpa h mayúscula. ¿Está? Tenemos 4 caras laterales, que son triángulos. Acá tenemos, por ejemplo, en este triángulo que está acá, la base sería en ese triángulo X, y esto que está marcado acá sería la altura de esa cara lateral, es lo que se conoce comúnmente con el nombre de apotema, altura de la cara, AP. Justamente el dato de que disponemos es el área total lateral. En definitiva, si la dividís entre 4, conoces el área lateral de cada cara lateral, que le voy a representar por A. Entonces vuelvo a repetir, A, que considero dato, es el área de una cara lateral. Muy bien, la función objetivo es el volumen y el objetivo era maximizarlo. Así que empecemos por determinar una fórmula matemática para esa función objetivo. ¿Cómo se calcula el volumen de un prisma de base regular? Bueno, tienen que buscarse en Google, pueden ir buscándose una tabla donde resuman superficies y volúmenes de cuerpos conocidos. Si esto es un problema práctico, voy a disponer de esa tabla, porque yo esta fórmula no te la voy a dar como dato. Entonces, el volumen de este prisma es 1/3 del área de la base por altura. Pero como la base es cuadrada, sería 1/3 de x2 y la altura es h. Esta función objetivo implica entonces o involucra en principio 2 variables, x y h. Y yo, si quiero pasar a estudiar ceros y signos de su derivada, necesito una función que solo involucre una variable. Así que debo pensar primero en transformarla antes de pensar en derivar. Para transformarla, debo conseguir una fórmula matemática que vincule x con h. Y lo que se me ocurre es hacer uso de ese dato de área lateral de que dispongo. Vuelvo a repetir que yo con esta A representé el área de una cara lateral. Si lo que vos tenías de dato era el área total lateral, será un A sub T, que en realidad son 4 veces esta A. Si el A sub T lo tenés, dividís entre 4 y tendrías esta A de la que yo estoy hablando. Muy bien, ahora, ¿cómo se calcula el área de una cara lateral? Sería el área de un triángulo. Es base, que es X, por altura de la cara, que es el apotema, sobre 2. Fíjense que el área de esa cara lateral la tenés, así que de acá puedo despejar el apotema en función de la X, pasaría para aquí. Así que 2 veces el área de la cara dividido X sería el apotema. Muy bien.
Luego voy a mirar, porque en realidad el apotema no me interesa para nada, no está en mi función objetivo. Yo buscaba cómo vincular X con H. Pero si ustedes observan este triangulito rectángulo auxiliar que yo marqué, este va a tener por cateto la mitad del lado de la base, por altura, la altura de la pirámide, y por hipotenusa, la apotema. Entonces, tomemos este triángulo pintado que tengo ahí, lo saqué acá. Tiene un cateto que es la altura de la pirámide, otro que es X sobre 2 y la hipotenusa que es la apotema. ¿Qué se cumple en todo triángulo rectángulo? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa a la 2, cateto 1 a la 2, más cateto 2 a la 2. La hipotenusa es la apotema, un cateto es X sobre 2 y el otro es la altura. Así que lo que hice fue reemplazar aquí la apotema por la nube que había conseguido. Ojo que es toda esta fracción a la 2, es el cuadrado de 2a, 4a2, cuadrado de x. El cuadrado de esto es x2 sobre 4. Y de acá despejo entonces la altura de esa pirámide. Cuando tratan de dejar sola la h, fíjense que tienen que aplicar raíz cuadrada y serviría en realidad tanto el valor positivo como negativo. Lo que pasa que h es una longitud y no tiene sentido un valor de altura negativo. Por eso solamente tomé el valor positivo de la raíz. Ordené un poquito, llevando a común denominador acá adentro. Luego es la raíz de un cociente, así que separé la raíz del de arriba y la raíz del de abajo, que justo te da 2x. Y con esto me fui nuevamente a la función objetivo a cambiar h por lo que había conseguido. Y al reemplazar h por esta nube, conseguís que la función objetivo quede en función de una sola letra, que es la x. ¿Está? Simplifiqué lo que pude y esta es la expresión para esa función objetivo. Función que voy entonces a derivar, porque mi intención es estudiar ceros y signos de esa derivada. Entonces, para derivarla, primero la voy a leer como un k por u. Entonces, dejás el k quieto y solo derivás el u, que como a su vez es la derivada de un producto, será derivada del primero por el segundo, más primero derivada del segundo. La derivada de la x, que es 1, la raíz la copiás, la x la copiás, y la derivada de la raíz de u, que es 1 sobre 2 veces raíz de u por u'. La derivada acá, la derivada de la constante que es 0, dejás el menos y esto es 4x3. Luego el 2 aquí se simplifica con el 4 y vamos obteniendo esta expresión que voy a reducir a común denominador, que obviamente es la raíz. La raíz dividido 1 es la raíz, multiplicás esto por la raíz, como son iguales queda la raíz a la 2, que permite esta simplificación. La raíz dividido la raíz es 1, y por eso multiplico por 1 todo esto, y te queda el menos 2x4. Me deshago aquí de los paréntesis, agrupo términos semejantes, y esta es la expresión para la función derivada. Función que ahora voy entonces a estudiar sus ceros y signos. Así que tomé el numerador de la expresión, la igualé a 0 porque voy en busca de sus raíces, es un polinomio de cuarto grado, 4 raíces para detectar. Me pareció que me podía convenir en este caso visualizar aquí o pensar en escribir esto como resta de 2 cuadrados, porque el 16 a 2 sería un 4a a la 2. Y el 3x4 sería la raíz de 3 por x2 todo a la 2. Al transformar esto en una resta de cuadrados, lo acabo de escribir como un producto notable, que puede factoriarse como 4a más raíz de 3 por x2 por 4a menos raíz de 3 por x2. Y entonces ahora que en lugar de escribirlo así, lo empecé a factoriar,
pienso en que para que este producto me dé 0, debería ser 0 cada uno de los factores que integra el producto. El primero te va a conducir a raíces imaginarias y el segundo me conduce a dos valores que son estos que están acá. Así que cuando voy a hacer ceros y signos del numerador, coloqué esos dos valores, arranco del lado derecho por el signo del término de mayor grado que era negativo, paso por una raíz cambio, paso por una raíz cambio. En el denominador, esto se hace 0, sí, solo sí, se hace 0 lo que está dentro del símbolo de raíz, lo estudié acá abajo. Acá se obtienen estas dos raíces que las coloqué, le estudié el signo y luego bajé todo a un total. El signo por regla de signo, en fin. ¿Y por qué taché del 0 a la izquierda y de acá para acá? Porque, primero, estás sobre un eje de X y X representa longitud del lado de la base. Una X negativa no tiene sentido, por eso se borra de acá para allá. Pero a su vez, en el denominador, vos tenías un problema de existencia, no solamente porque era un denominador y no servía que el denominador se hiciera 0, sino porque también tenías un símbolo de raíz. Y para que la raíz de orden par exista, la cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, si este era el signo de esa raíz, solamente va a existir la raíz donde sea mayor o igual que 0. Por lo tanto, estaba descartado estas zonas donde ella era negativa. ¿Tá? Esto igual había quedado dentro de lo que descartábamos por ser negativo, y acá entonces anulado porque no cumple la existencia de la raíz cuadrada. Así que en esto, que en definitiva era lo que había quedado en limpio, en esta zona la derivada era positiva, la función de partida crece, acá decrece, y entonces aquí tenemos un máximo. Así que para maximizar la función objetivo, que era el volumen, la X tenía que tomar este valor. ¿Está? Acá está. La X tiene que tomar este valor para que consigas el máximo volumen. Pero bien habíamos dicho que no era esto lo que yo te pedía, sino que en realidad lo que te pedía era que tú establecieras una razón entre el H y la X. La razón es el cociente, es una manera de comparar. Yo quiero que vos establezcas un cociente entre H y X, o entre X y H, vos planteás en qué orden lo querés tomar. Entonces, la H la voy a reemplazar por esta nube que me había quedado aquí. O sea, en el lugar de la H coloco todo ese cuenterío. Está acá. En lugar de H, todo eso. Está acá. Y abajo tenés una X. La transformé en fracción poniéndole denominador 1, cosa de pensar que tenía un cociente de 2 fracciones. Dejo la primera fracción como está y en lugar de dividir, multiplico por la segunda invertida. Y entonces esto en definitiva se transforma en una expresión de este tipo. Pero, como yo te pedía calcular el valor de la razón al momento de que el volumen se maximiza, tú habías llegado a la conclusión de que el volumen se maximizaba cuando la X a su vez tomaba este valor numérico. No te olvides que la A es un número que vas a conocer. Entonces cambié aquí la X por ese valor con el cual conseguía un volumen máximo. De a poquito la reemplacé donde aparecía y empecé a hacer cuentas. Y terminó dándome raíz de 2 sobre 2 el valor de la razón. Cuidado cuando operan. ¿Tá? Ven que acá tenían un X a la 4. Lo coloqué dentro de paréntesis y va a la 4. Pero tener esto a la 4 es hacer el 2 a la 4, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, de ahí el 16 que puse, y tener esta raíz a la 4,
que es tener raíz de a a la 4, te termina dando a2, y la raíz de 3 a la 4, que te termina dando 3. ¿Tá? Todo chequéenlo. Lo mismo acá. Tener esto a la 2, hay que hacer el cuadrado de 2, que es 4, y el cuadrado de la raíz, que cancela la raíz con la potencia y queda a sobre raíz de 3. ¿Tá? De ahí esos números, 4 por 2, 8a raíz de 3 que van obteniendo. Ven que fui reduciendo a común denominador ahí arriba, ¿tá? Acá agrupé términos semejantes, luego es la raíz de un cociente, o sea que separás en raíz del de arriba sobre raíz del de abajo, ¿tá? Y acá hay un cociente de dos fracciones. Dejás la primera como está, multiplicás por la segunda invertida, y así van surgiendo todas las simplificaciones que ustedes vieron. Hasta que la razón que me pedís termina dándome un numerito.